Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo, un podcast de Graceway, una iglesia en la ciudad de Kansas, los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Una vez más doy la bienvenida a Mandy Burnett, y estamos aquí para charlar nada más porque hay tantas personas que de vez en cuando nos escriben y dicen, ¿y qué de esto? Y yo tengo una pregunta, así que Mandy, representas miles de personas de habla hispana por todo el mundo. Gracias por estar aquí. Gracias por tenerme de nuevo como invitada. Es un honor estar aquí. Y siempre estamos en este estudio del libro de Nehemías. Yes. Y entonces la idea es, estás escuchando las enseñanzas, pero ¿qué pregunta Siempre tienes? tenemos preguntas. Bueno, en uno de los episodios hablaste de unidad como comunidad y haces referencia a la congregación como la generación criada en el exilio. ¿Puedes explicar, bueno, primero, qué quiere decir esa frase? Y luego, ¿puedes explicar cómo algunos de nosotros ahora podemos ser iguales a los de esa generación? Claro. Hace siglos antes de Cristo, Babilonia destruyó la ciudad de Jerusalén y llevó a la gran mayoría de la gente a Persia. Y entonces allí vivían los judíos, bueno, hasta el día de hoy. Sabes que he estado en Kurdistán y Irak y lugares así, y las personas piensan que todos son musulmanes. No necesariamente, porque hay creyentes de las iglesias ortodoxas y hay judíos hasta el día de hoy. Oh, wow. Pero lo que pasa en el tiempo de Nehemías nunca había estado en Jerusalén, pero era la tierra de sus padres. Tu familia es de Puerto Rico. Yeah. Entonces no vives en Puerto Rico, No. pero es tu tierra. Sí. Es mi Entonces así sentía Nehemías. Entonces Nehemías era un gran oficial del imperio, pero pidió permiso del rey para volver a Jerusalén y reconstruir la muralla de la ciudad. Entonces lo hizo. Y antes de Nehemías, Esdra había regresado, también había regresado Zorobabel, y ellos trajeron también a varios miles de judíos del exilio. No todos habían salido en el exilio. Entonces había judíos viviendo en la tierra desde siempre. Yeah. Entonces ahí tenemos una combinación. Los que estaban allí, los que habían regresado con Zorobabel o con Esdras o con Nehemías. Entonces, en los días de Nehemías, para celebrar la obra en la muralla que hicieron en tan solo 52 días, entonces todo el mundo se reunió en el centro de la ciudad y tenía una predicación, oraciones y todo esto, pero simbolizando la unidad del pueblo. ¿Y cómo podemos ser iguales? ¿Y cómo somos iguales a esa generación? Bueno, yo pienso que, por ejemplo, en nuestra iglesia, en Graceway, Yeah. somos una iglesia multicultural, multiétnica, pero también multigeneracional. Yeah. Porque hay muchos jóvenes, hay viejitos como yo, y la idea es cómo podemos aprender los unos de los otros. Yeah. Esta es la idea. Y unirnos. Yeah. Y entender que podemos amarnos, podemos aprender unos de otros, y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en cada punto. Eso La también. unidad no quiere decir que tenemos la misma idea en cuanto a todo, que todos tenemos el mismo uniforme. Simplemente quiere decir que tenemos en común las cosas más importantes. En este caso, la iglesia. ¿Quién es Cristo? Tenemos la Biblia. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es la salvación? Son las cosas que tenemos en común. Ahora, si yo vengo con tatuaje, ahora soy viejo, no tengo tatuaje, pero hay jóvenes que sí. Yeah. Y yo puedo decir, qué absurdo. Está bien. Yeah. Todos tenemos opiniones Opiniones. diferentes, Yeah. pero podemos venir en unidad en cuanto a las cosas más importantes. Amén. Ok. Sorry.
aprecio como cada tema de cada episodio se vincula en la otra. O sea, se encaja la unidad en la santidad y también se encaja la santidad en el ser Autenticidad. autenticidad. Esa palabra me cuesta mucho decir. A mí pues. también. Disculpe. Ah, pues cuando estás leyendo la palabra, ¿tienes esos temas en mente o el Espíritu Santo se las da o cómo preparas? ¿Cómo preparo? Bueno, estos temas salen del texto. O sea, mi estilo de enseñar es versículo por versículo. No es el único estilo. Yeah. Muchos enseñan por temas o por tópicos. Pero en el caso mío, por ejemplo, estamos estudiando Nehemías y estoy leyendo el libro y honestamente, porque en Nehemías, como otros libros del Antiguo Testamento, hay listas largas de nombres y datos históricos y la tentación, es decir, Yeah. ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Yeah. Entonces lo que tengo que hacer es meditar y pensar ahora. Yo no soy judío, no vivo cientos de años antes de Cristo, Yeah. pero ¿qué tenemos en común? Cuando estuvimos hablando de la unidad, lo mismo. O sea, yo no soy judío, pero soy judío espiritual por lo que Yeah. hizo Cristo Jesús. Exacto, yeah. ¿Qué tengo en común con esta generación de Nehemías? Y entonces ahí estamos pensando, ¿y qué pasó ahí? Se reunieron en la calle para la predicación de las Escrituras. Hacemos lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los principios, cuáles son las lecciones que nosotros podemos sacar y hacer aplicación el día de hoy? Eso es bueno. Bueno, cuando leemos la palabra, a veces estamos buscando la lección en vez de esperar o leer ¡Qué que interesante! la lección no se encuentra. Una mujer muy inteligente. Gracias, Mandy. A veces soy inteligente. Mencionaste que la santidad es esencial para ser la iglesia en este mundo, para ser o vivir separado en este mundo. ¿Qué es realmente que nos separa de este mundo? O sea, cuando estoy andando, haciendo mis compras, ¿qué es lo que me separa? ¿Qué es lo que puedo tener en mente si cuando compro la leche o cuando estoy lavando la ropa? ¿Qué me separa de este mundo? Si yo fuera teólogo, yo podría hacer una lista larga Yeah. de las diferencias, pero básicamente para mí, cuando yo pienso en la santidad, es mi fe que me separa. Pero mi fe a la misma vez representa lo que hizo Cristo Jesús en la Yeah. cruz, en su sepultura, en su resurrección. Por la obra de Él, yo soy diferente. Pero esta obra se me aplica por mi fe. Yeah. Yeah. No por lo que hago, no porque pretendo ganar el favor del Señor haciendo esto, no haciendo el otro, pero es mi fe en Cristo Jesús que me hace diferente. Exacto. Ok. Muy bueno. ¿Qué más te iba a preguntar? Sí. Bueno, ya les expliqué que me crié en el Bronx, me mudé a Kansas, pero soy puertorriqueña. Sí, Y a veces no sé dónde me encajo. O sea, no sé dónde puedo existir sin tener que explicar de dónde soy o tener que, o sea, cuando ya le expliqué antes de grabar, le dije que a veces hablar con mis mayores en español me cuesta un poco, no es porque no sé el idioma, pero me pongo nerviosa, me pongo así que si me van a juzgar o por hablar como lo hablo, o sea, lo sé, pero hablarlo es algo diferente. Y yo pienso que es ser cristiana o ser bebé en el ser un cristiana joven es igual, que no saben dónde se encajan, no saben si se encajan en el mundo, si se encajan con su familia, si se encajan con esa nueva iglesia donde están aprendiendo de Dios. ¿Cómo hagamos para reconciliar todo eso? wow, qué buena pregunta. y gracias por la autenticidad.
Sí, entiendo y honestamente yo siento igual porque yo salí para la América Latina en mis años 20 Ujú, y allí pues me desarrollé como adulto. ujú. Entonces por eso tengo una cosmovisión latina, Yeah. pero a la misma vez, bueno, he sido inmigrante 4 veces en mi vida. Wow. Primero Costa Rica, luego Nicaragua, luego El Salvador Ujú. y luego volviendo a los Estados Unidos, que fue lo más difícil. Wow. Porque la verdad es que después de tantos años en la América Latina, regresé acá y no me encajo. O sea, yo sé dónde estoy, pero ya no me siento parte. Yeah. Es una lucha. Yeah. Pero lo que he aprendido es que cada uno de nosotros es diferente. Ujú. Y lo que tenemos que hacer es, tenemos que ser lo que soy. Ujú. Y nada más. Nada más. Pero muchas veces en la iglesia, en la congregación, hay una cultura tan fuerte Ujú. que damos la impresión de que tú tienes que vestirse así y Ya. así, tienes que pensar esto, tienes que pensar el otro. Yeah. No Y- escuches a esto, no. Exacto. Ajá. Y por eso, sobre todo los Yeah. nuevos en la fe. Yeah. ¿Quién soy? ¿Y cómo me encajo acá? Yeah. Por ser lo que somos. Yeah. Y entender que Dios nos ha hecho a todos diferentes Ujú. y tenemos que ser fieles a lo que somos. Mm. Y no preocuparnos por lo que piense, lo que diga la gente. Mm. Es una lección que todavía estoy aprendiendo. Yo también, yo A también. veces. Como le dije, cantar o alabar es algo que hago sin esfuerzo. Hablar es un poco me cuesta. Es Sí, un poco sí, me sí. cuesta, pero eso es porque quiero ser sincera cuando hablo. Quiero Sí. ser Y auténtica. para los oyentes, Mandy es directora del Praise Band, Yeah. del Ministerio Hispano aquí en Sí. nuestra iglesia. Sí, y quiero ser auténtica con todo lo que hago. Exactamente. Todo lo que hago. Aprendí en este camino que ser auténtica, no importa si canto esta nota bien o si hablo así o si hablo Spanglish, si ser auténtica me van a recibir o van a recibir a Cristo, eso es lo que quiero decir. Así es. Van a recibir a Cristo. Ser la iglesia de Dios es también mostrar el amor de Dios Mm. en lo que hagamos. ¿Cómo, a ver, cómo aprendiste a enseñar el amor en cada cosa que hiciste? Wow. No sé si es enseñar el amor, es aprender a amar. Mm, Y yo creo honestamente que uno aprende a amar Ujú. por medio de perdonar. mm, Porque recibimos muchos daños en esta vida. ujú. Mucha pena, mucho sufrimiento. Yeah. Y la mayoría del sufrimiento que recibimos en esta vida viene de parte de personas, Ujú. las relaciones interpersonales, Ujú. codiscípulos, trabajadores en donde trabajamos y tenemos que perdonar. Ujú. Ahora sabemos que es un mandato del Señor, Exacto. amar hasta a nuestros enemigos. Ujú. ¿Cómo hacerlo? Difícil. Yeah. Pero a través de los años, por ser recipiente Ujú. de este dolor, de este hurto, nosotros podemos perdonar a los demás. Y así poco a poco, a través de la vida, aprendemos lo que es amar mejor. Pero sí es difícil. Pues se puede decir que perdonar es también un acto de la santidad, ¿no? O es un efecto de la santidad. Qué buen pensamiento. Sí, es cierto. Uno no tiene que ser creyente en Cristo Jesús para perdonar, Ujú. pero el creyente en Ujú. Cristo Jesús Ujú. posiblemente tenga una capacidad para amar más allá de lo que es ser humano. Ujú. Por ejemplo, no sé si has oído de una mujer que se llama Corrie ten Boom, una mujer que vivía en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ella, juntamente con su familia, daban abrigo a los judíos y otros más perseguidos por los nazis. Y después de varios años los capturaron
los alemanes. Y su hermana y su papá y otros miembros de su familia murieron en los campamentos. Yeah. Ella fue la única que sobrevivió. Pero esta mujer aprendió a amar y perdonar a las mismas personas Todas. que mataron a su familia. Yeah. Y esto fue lo que le dio a ella libertad, aún estando en los campamentos. Yeah. Amar a su enemigo De le la dio libertad. libertad espiritual, emocional, a pesar de ser presa físicamente. Wow. Eso es profundo. Profundo, ¿verdad? Yeah. Cosa más allá de nuestra capacidad normal. Y ese acto debe ser como parte de nuestra personalidad, que lo hagamos eso naturalmente. Mientras crecemos en la fe del Señor, podemos perdonar más, ¿cómo se dice? Como no si fuera nada, pero con más tranquilo, con más Más naturales. natural, Yeah. más orgánico. Ajá. Ajá. Es más confuso si no estás perdonando. Es más, no te sientes mejor si no estás perdonando. Eso me da convicción también a mí, porque son en las pequeñas cosas. Sí, Yeah. exacto. Yeah. Y muchas veces son las pequeñas cosas que son más difíciles. Yeah. Esas son las cosas que o sea, cada vez que te diriges Entre a esposos, en familia, Yeah. con buenos amigos Yeah. y toda la cosa. No, es cierto. Pero como dices, y la pregunta fue, ¿qué tiene que ver esto con la santidad? Y es cierto que el creyente en Cristo Jesús puede ser diferente en ese sentido. El hecho de que tenemos otros valores, otro moral, otras características y otros hábitos, como este hábito de perdonar, que puede Yeah. llegar a ser un hábito. Y no hacerlo de una manera egoísta, no decir que te voy a Así es. perdonar porque soy cristiana, pero Eso. soy cristiana y por eso perdono. Correcto. Yeah. Es no pensando en, bueno, por hacer esto, entonces voy a demostrar que soy, Yeah. no, pero por ser santo, por ser creyente, Yeah. por eso te perdono. Y eso es enseñar el amor de Dios, Así o es. sea, mostrarlo o actuarlo. Y sobre el tiempo, entonces esto se desarrolla como la reacción normal, digamos. Yo pienso en la persona que está perdonado también, que como Cristo nos perdonó, aunque Él dice, no le diga nada a nadie, Mm, yo todavía lo quiero decir porque tengo esa libertad, que él no me está juzgando, que Él me perdona, que Él me ama todavía, y cuando lo hagamos por otra persona también, ellos comparten esa historia con otra persona. Me perdonaron de este error, me perdonaron de este pecado, y sé que tienen este camino con Dios, y por eso a lo mejor ellos quieren conocer a Dios también. Así es. Y eso es como podemos mostrar el amor de Dios. Así Me gusta eso. Perdonar es amar. Así es. A mí me gusta. Y Pues, amar es perdonar. amar es perdonar, aunque cuesta un Ajá. poco. Sí. Sí. También el último comentario que tengo, o sea, pregunta, es, hablaste de el gozo del Señor siendo nuestra fortaleza. Mm, Sé que en la historia de Nehemías estaban construyendo una muralla, pues necesitaban todo lo que podían aumentar de fortaleza para hacer lo que necesitaban hacer. Pero, como le digo, en la aplicación cotidiana, en la aplicación de ir al trabajo y tener sus relaciones interpersonales, ¿cómo podemos recordar? ¿Qué es una cosa que hace usted para recordar que el gozo del Señor es su fortaleza? Bueno, como cantante, entiendes eso, ¿verdad? Que el Yeah. gozo Yeah. es lo que te da la capacidad para alabar, para Yeah. dirigir a los demás. En lo personal, Mandy, yo creo que lo que me ha ayudado a mí es levantarme de mañana y pasar tiempo con el Señor. Y no tiene que ser una cosa complicada, ni larga, ni cueste mucho tiempo. Simplemente leer la Biblia un poco, meditar sobre lo que dice, estar abierto al Señor, hablar con Él un poco
Y esto pues me ayuda a pensar en todo el día en una forma, digamos, gozosa. Ya, no puedes dar de beber de un vaso vacío. Ajá, así es. Y mi mamá tiene muchos dichos. Sí, este tema de tu mamá me fascina, sí. A lo mejor la puede tener como invitada uno de estos días, pero ella sí tiene muchos dichos. Sí, Ah, sí. Pero esas son todas mis preguntas que yo tenía. Excelente, pues buenas preguntas y gracias, Mandy, porque como digo, es un buen servicio para muchos oyentes que tienen en algunos casos años de escucharme. Qué feo Yeah. eso, ¿verdad? Yeah. Yo quisiera preguntarle a Jeff alguna vez esto que el otro y de vez en cuando me escriben en Face o lo que fuera Yeah. y no puedo contestar a todos, Yeah. pero de esta forma es posible profundizarnos un poco en los temas, Yeah. porque como maestro muchas veces yo estoy pensando en lo didáctico, Yeah. pero tú como otra generación, otra persona, Yeah. estás pensando, ¿pero eso qué quiere decir? Yeah. Vamos a profundizarnos un poco, Yeah. así que muchas gracias. No, gracias por tenerme de Y nuevo. muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy en este podcast Crecer a Fondo. Decimos crecer a fondo porque no es simplemente crecer, sino de veras crecer a fondo. Y estamos aquí para profundizarnos. Por eso las preguntas y el cambio de formato de vez en cuando con Mandy para entrarnos en este crecimiento, porque de esto se trata. Como siempre digo, si no has podido suscribirte, te pido por favor hacerlo ya mismo, porque de esta forma podemos tener una idea de quiénes están con nosotros y informarte cada vez que salga otro episodio de Crecer a Fondo. Aquí estamos cada semana, otro episodio más y Mandy, no sé cuándo, pero dentro de poco vamos a estar aquí juntos nosotros dos. Ok. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima vez.